emitter, y después estimo que en algún momento todo, ¿sí? Así que ahí en ese caso solo tienen que asistir quienes tengan que rendir, el resto, bueno, no digo vacaciones, pero más tranqui, sí, para seguir viendo el resto de los módulos virtuales que tenemos por delante. Otro que les quería comentar es que íbamos a hacer un repaso sobre aprendizaje automático, aprendizaje profundo y, bueno, eso. El tema es que ese repaso yo lo tenía como planificado para hacer en el pizarrón. Estuve probando un poquito acá con un lápiz que tengo, un lápiz óptico que tengo en la compu, pero me di cuenta de que no va ni para adelante ni para atrás, y la verdad es que no tuve tiempo de preparar un repaso en PowerPoint, porque justamente estuve preparando la clase de hoy. Así que lo que vamos a hacer es, les voy a compartir un documento, como una especie de refuerzo de lo que ustedes ya vieron, un refuerzo un poco más simple, más enfocado en poder diferenciar bien cada concepto, cada clasificación de algoritmo, que es un poco lo que vamos a evaluar. Y después, bueno, cuando volvamos a la presencialidad, nos tomamos 10, 15 minutos para, ¿sí? Así podemos cerrar ese tema también. Y lo último, ¿sí? Lo último que les quería comentar es que estamos por presentar las consignas del trabajo grupal, ¿sí? Quizás algunos se haya olvidado o haya dicho, bueno, capaz zafamos, ¿no? Si pasa, pasa, pero la realidad es que no pasa. Sí, va a haber que hacerlo y es muy importante para nosotros porque, como saben, nosotros cerramos la nota del cuatrimestre con el último parcial. Eso significa que no rendimos final obligatorio. Entonces, más o menos, generalmente la mitad de los aprobados promociona y la mitad no. Bueno, esa otra mitad obviamente va a estar a salvo de rendir el final, de volver a estudiar toda la materia. Los que promocionan, bueno, uno dirá, ya promocioné, sí, ok, pero también este trabajo sirve como nota de concepto, ¿sí? Así que si en algún caso tenemos ahí alguna centésima o décima que haya que redondear, lo vamos a tener en cuenta, y si hay trabajos que son, pues, bueno, paupérrimos buenos, incluso puede llegar a subir un poquito el promedio, ¿sí? Lo que les vamos a pedir, igual yo después ya a la semana, les voy a pasar una guía. Lo que sí tienen que hacer por cuenta de ustedes es formar grupos. Los grupos tienen que ser de entre 6 y 7 personas. Fíjense que la idea es que nada, el trabajo no se les vuelva pesado. Si algún grupo no se puede formar con 6 o 7 personas en primera instancia, bueno, podemos llegar a habilitar una instancia para que se escriba un remanente, pero van a ver incluso que en el formulario de inscripción de los grupos solamente van a poder elegir 6 o 7 participantes. 5, 6 o 7. ¿Bien? El trabajo práctico de este cuatri va a ser distinto al de los 2 cuatrimestres anteriores. Hay un nivel de dificultad adicional, sin una vueltita de tuerca, porque la idea es que podamos aprovechar un poco todo esto que vamos a aprender hoy sobre el uso de los GPT. ¿Bien? Así que, nada, por ahora, no, obviamente. Bueno, igual sé que están hablando por ese chat, pero ténganlo en cuenta, porque ya el lunes, que hubiese sido el día presencial, hubiésemos presentado todo. El lunes vamos igual a avanzar con el tema de las consignas. Nos vamos a ver hasta el lunes de la próxima semana, de la otra, ¿sí? Que ahí cuando nos volvemos a reencontrar presencial. Y ese lunes, o sea, el próximo no, el otro, ya, ¿sí? Ya los grupos tienen que estar formados. Y a partir de ese momento van a tener 15 días para, 15 días, no, 12 o 13 días para trabajar en esa entrega. Y bueno, un viernes van a tener que entregarlo como fecha límite y después vamos a tener un par de días nosotros para corregir, hacer las devoluciones que sean necesarias, pedir las correcciones que sean necesarias, y después ya sí la última semana que tenemos esas últimas 2 clases presenciales, aprovechamos para hacer algún tipo de devolución. Bien, bueno, les robé 5 minutos con todo esto. Bueno, eso del grupo de WhatsApp, la idea es que estén todos, ¿sí? Si van a pasarse las respuestas del parcial, no puede faltar nadie en ese grupo. De hecho, me agregaron a mí hace un tiempito. Bueno, Profe, la asistencia, damos la asistencia de... tengo una en la cámara prendida. Sí, yo les digo que relajen, porque a veces uno, a mí ya no me pasa, estoy acostumbrado, pero a veces lo que quiero hacer, sí, el que llegó tarde, el repaso lo vamos a hacer un poquito más adelante. Bien, porque estoy viendo la otra pantalla.
Entonces, los básicos para aquel que nunca ha utilizado GPT, igual estimo que a esta altura la gran mayoría lo ha utilizado, ¿sí? Que más o menos como para que vean la amplitud, ¿sí? El alcance que tiene esta herramienta para hacer diferentes tipos de tareas. Esto está obviamente dirigido a aquel que nunca interactuó con la herramienta, que a esta altura ya lo deberían haber hecho, y si no lo hicieron, bueno, esperemos que a partir de esta clase podamos convencerlos, ¿bien? Yo acá tengo, por ejemplo, un caso que es bastante simple. Vamos a cerrar esto. Busqué en Google la guía de ejercicios de cálculo financiero de la facultad y agarré cualquier ejercicio random, hice una captura de pantalla del ejercicio. La verdad que yo no tengo la menor idea, con 9 la hacer la materia, pero no tengo la menor idea cómo resolver esto hoy en día. Y básicamente lo que le pedí es que el GPT, ¿sí? El asistente, actúe como un docente universitario, que analice el siguiente ejercicio y que le explique cómo resolverlo a una persona sin experiencia, ¿bien? Que use un lenguaje simple, un lenguaje claro y que proporcione algún tipo de ejemplos que faciliten. Quizás alguno es de la vieja escuela, de la época que hace 2 años no existía GPT, y el punto era cómo hacíamos nosotros antes para resolver ejercicios de este estilo en casa. Uno diría, bueno, asistís a clase, después vas a tu casa y los resolvés. Y cuando no nos acordábamos cómo o no habíamos anotado lo que fuese, no sé, a ver si alguien ahí puede responderme dónde buscábamos para resolver este tipo de ejercicios. Bueno, buenísimo, listo. Cortito y al pie. Sí, la idea era esa, ¿no? YouTube, una persona humana ahí con un pizarrón haciendo los mismos ejercicios que veíamos en la facultad. Bueno, hoy en día esta herramienta, por ejemplo, que además tiene la capacidad de, que es lo que nosotros denominamos visión por computadora, de ver y entender qué significa esta imagen, rápidamente nos puede ayudar a resolver este ejercicio, ¿sí? Nos habla primero de algunos conceptos básicos, nos dice cuál es el objetivo específico para este ejercicio, nos indica cuáles son las fórmulas básicas que vamos a utilizar, necesitamos para poder calcular esta fórmula, nos da las fórmulas, quizás no es con la misma nomenclatura que vemos en la facultad, pero entiendo que cualquier persona que sepa lo que es el valor actual o valor final, o que haya ido a una clase sobre este tema, lo va a saber. Y después empieza a hablar de la resolución paso a paso, ¿sí? Primero va a decir que hay un momento antes del pago, al momento del último capital, en el momento 10, esto es todo lo que decía el ejercicio. Acá hay un ejemplo bastante simplificado y también nos dice cuáles son los resultados esperados. Bien, bueno, esto que ven acá, que es este print de pantalla, al final de cuentas aplica a absolutamente todo lo que querramos o lo que necesitemos aprender, ¿sí? Es una de las características fundamentales de un GPT, que es conocimiento, ¿sí? A nuestras necesidades. Sí, Marcia. Pensé que habías No me preguntado algo. aparece la pantalla, no me aparece nada en la pantalla. Ejemplo bastante simple, ¿no? Una cosa que antes hubiésemos buscado en internet, bueno, hubiésemos utilizado la experiencia de nuestra vida, medio trágico, ¿no? Medio, digamos, una situación horrible, me acaba de caer la mandina en el ojo, ¿qué puedo hacer? Y bueno, una de las cosas que nos dice, por ejemplo, es, obvio, evita ofertarte, obvio, retirar los lentes de contacto, no tengo, busca ayuda médica, obvio. Y acá, por ejemplo, algo que yo en su momento no sabía, que era no uses colirios, ¿sí? Yo quizás lo primero que hubiese puesto es ponerme las gotitas para los ojos, y una de las cosas que dice es que no lo hagamos. Es un ejemplo súper simple de algo que cualquier cosa que nos surge rápidamente lo puede resolver. Sí les pido que, si hay alguien que no está hablando, que silencie el micrófono. Después acá, por ejemplo, hay un caso de, esto es análisis de sentimientos, ¿no? Es decir, que actúe como experto en análisis de encuesta, que analice la opinión de los alumnos, que extraiga 3 aspectos positivos y 3 aspectos de mejora, que cite frases textuales de los alumnos en cada caso, que agregue 2 propuestas para implementar mejoras en el curso en cada caso. Y le puso respuestas de una encuesta del cuatrimestre pasado, ¿no? Esto obviamente lo armé medio así nomás como para armar el ejemplo. Hay un montón de respuestas que igual las leemos porque es interesante ver la opinión de cada uno, pero rápidamente lo que esto me resume es los sentimientos generales del curso, ¿no? Dinámica y ambiente, con algunos ejemplos, propuestas de mejora,
que esta me las da GPT, ¿no? En base a la experiencia que tiene por sí sola. Predisposición y vocación de los docentes, muy lindo, propuestas de mejora, contenido actualizado relevante, propuestas de mejora, los aspectos a mejorar. No sé si esto les resulta familiar, pero por ejemplo el primero dice mucha carga de información. Por ejemplo, alguien que dice, considero que en algunos temas vistos hay mucha información y quizás a la hora de aprender tantas definiciones puede llegar a ser confuso. Supongo que no le pasa a nadie eso. Bueno, unas cuestiones relacionadas con las plataformas y herramientas y un tema de duración y gestión de tiempo de las clases, ¿no? Es otra cosa que también tenemos que ahí apuntar un poquito. Bueno, esto es un ejemplo simple de análisis de sentimientos. Después tengo otro ejemplo más acá para mostrarles, que es el de... este es buenísimo, que esto, vieron que se dice mucho de, che, GPT sirve para ayuda mucho a desarrollar software, etcétera. Bueno, en este caso lo que hice fue un archivo HTML. HTML es el formato de estructura de sitios web, de páginas web. Cualquier archivo, por ejemplo, un TXT, ¿sí? Un bloc de notas, le podés poner cualquier archivo TXT, le podemos copiar el código que queremos y después le cambiamos la extensión y se va a ejecutar como el tipo de extensión que nosotros utilicemos. Hay que tener mucho cuidado porque si nos hacen confundir y nos hacen cuya extensión es .exe, estamos ejecutando un ejecutable, abriendo un ejecutable y eso podría, por ejemplo, infectar nuestra máquina. Pero eso no importa, es un comentario anecdótico sobre seguridad. Acá lo que le pedí es que cree una aplicación HTML que comience con una frase, feliz cumpleamor, que estés lista para la sorpresa, y acá dice, totalmente fuera de contexto, ¿no? Pues en ningún momento me fui, nos vamos 10 días a Nueva York. Bueno, crea este código informático de HTML, después me doy cuenta de que no estaba tan buena la idea de decirle que nos íbamos 10 días a Nueva York si no teníamos la chance de irnos 10 días a Nueva York, así que bueno, empecé a interactuar un poquito, le pedí otro, etcétera, etcétera, hasta que llegué ahí con la versión final que es la que me gustaba a mí. Ahí mucho volver a enviar el prompt. Y acá tengo, por ejemplo, esto que es lo que me dio, ¿no? Entonces, miren ese efecto que armó ahí. Eso lo hizo solo. Yo no hice absolutamente nada más que copiar y pegar, cambiar la extensión al HTML. Acá dice, es malísimo. Sorpresa, hoy es tu día de suerte y hay un botón que haces clic y dice, te has ganado una cena especial preparada por mí, ¿sí? Esto es algo súper divertido para hacer. Si quieren, digamos, interactuar con un GPT y hacer algo que sea un poquito por fuera, digamos, de lo común, pueden armar estos HTML, lo pueden hacer desde el celular, lo copian en una nota, la guardan la nota como TXT, y después le van a poder cambiar la extensión a HTML, se la van a poder enviar por WhatsApp a cualquier persona y la va a poder ejecutar y va a poder abrir ese cupón especial, por ejemplo. Bien. Y a ver si me queda alguno más para mostrarles. Sí, vamos. Típica charla TED. En este caso habla de la mente de un procrastinador. La charla es bastante interesante, pero bueno, ¿qué puede suceder? Como cualquier contenido, no sé, digamos una clase o algo por el estilo, podría ser que no tengamos tiempo, ¿sí? para ver todo eso y aún así estemos muy interesados. Me imagino, por ejemplo, el caso de un analista financiero, un asesor financiero, que todas las semanas publica un video de 2 horas analizando el mercado en la semana y está buenísimo, pero capaz no tenemos todos los viernes o todos los sábados 2 horas para escucharlo al tipo, ¿no? Entonces, eso es una cosa que yo siempre les digo que está bueno hacer con los videos de YouTube, que es básicamente sección de información. Acá hay una sección que se llama mostrar transcripciones. Transcripciones son todos los subtítulos que aparecen aquí de los habilita, ¿no? Entonces, fue que pase limpia la siguiente transcripción, que la escriba de forma clara, simple y fluida, y que omita las secciones menos relevantes. Acá una especie de resumen, le copié directamente las transcripciones. Nunca más ver un video de la clase, ¿no? Igual está perfecto que sea así, es la idea, ¿no? Que aprovechen las herramientas tecnológicas. Y bueno, básicamente lo que me dice es un resumen en un texto corto del video, ¿no? Del contenido del video. En este caso hablaba de, es interesante, después cada uno lo puede ver por su cuenta, pero habla de cómo funciona
el cerebro de los procrastinadores, ¿no? Que hay un mono de la gratificación instantánea, que cuando tenemos que hacer algo, ¿qué dice? Bueno, che, estás gastando mucha energía en hacer esto, hace algo que te gaste menos energía, tirate en el sillón y empecé a scrollear. Entonces nos desvía siempre a estas actividades fáciles y divertidas. Lo que sucede es que en un momento hay una situación crítica. En media hora vence la actividad de tecno. En una hora llegan mis amigos a casa y no ordené. No sé, cosas en el laburo, obviamente. Mañana tengo una reunión y tengo que presentar tal cosa. ¿Y qué sucede? Bueno, empieza a entrar en conflicto con el motor de las decisiones racionales. Bueno, entrar en estado de pánico y eso te obliga a actuar. Entonces uno procrastina un montón hasta que entra en pánico y ahí actúa, ¿no? Siempre va pasando esto. Es como que llegamos siempre a la última instancia, a los últimos 5 minutos, y ahí decimos, che, hay que ponerse las pilas, estado de alerta y lo hacemos. Pero que el problema es cuando no tenemos plazos, porque hay cuestiones como proyectos personales, con la salud, con la forma en la cual nosotros mantenemos las relaciones, por ejemplo, con nuestra familia. Quizás alguno puede reflexionar cuándo fue la última vez que le mandó un mensaje a su abuela, por decir una cosa súper simple. Y como no hay un plazo para hacer eso, nunca aparece ese mono de ese motor de las decisiones racionales y ese monstruo del pánico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos procrastinar infinitamente por el resto de nuestra vida. Ese es el gran problema que existe con esto, ¿no? Que cuando pasa algo grave, lo hacemos rápido, pero si no pasa nada, le damos. Y lo interesante de esto es también adaptar el lenguaje, ¿no? Porque esto es simplemente una transcripción del video, pero después yo le pedí que cree una versión también para un alumno de 11 años que va a aprender por primera vez sobre el tema, ¿no? Y el lenguaje ya cambia un montón, ¿sí? Trata de decirlo de una forma mucho más simple, mucho más clara, incluso un poquito más resumida. Quizás este no es la instrucción más completa, pero más o menos va redirigiendo el mensaje, ¿bien? Y lo último que hice fue crear una imagen de un alumno universitario y su mono de la gratificación instantánea, y esto, bueno, podría ser cualquiera de ustedes, no sé qué es lo que significa esto, pero es un poco la imagen que creo. Bueno, después acá tenemos otro ejemplito más. Perdón si alguno ya utiliza esto seguido, pero la idea es para que nunca sea aproximado. Acá hay una conversación bastante simple, ¿no? Decir, che, tengo que mandar un correo electrónico, nunca lo mandé, ¿con qué formato? ¿No? En este caso es simplemente un correo electrónico con un presupuesto de un viaje a Mendoza. No queremos destinos, no queremos que defina nada específico, porque si no a veces el GPT ya se manda y te arma el viaje y le dice, quiero este viaje, ¿no? Un pedido un poco más abierto, algunas aclaraciones que ahora vamos a ver qué significan, un lenguaje profesional claro y simple, un tono amigable, en casual, en castellano de Argentina, o en español de Argentina también, ¿no? Que hable como nosotros, y básicamente le arma una estructura de un correo bastante simple y cordial en este caso, pidiendo justamente un presupuesto para un viaje a Mendoza. ¿Sí? Cuestiones de que son quizás bastante obvias, pero para aquel que nunca pide un presupuesto, no sabría que debería pedir paquetes y actividades, alojamiento de transporte, o costos o promociones, bueno, o recomendaciones de experiencias. Bueno. Y este es otro que cree también de que, vieron que dice que ahora nuestra generación nos agarra pánico para pedir una docena de empanadas. Bueno, también nos puede agarrar pánico o ansiedad cuando tenemos que, por ejemplo, pedir un descuento a un operador móvil, o cuando tenemos que hacer una llamada importante, y capaz que nosotros nos queremos preparar para esa llamada. Bueno, acá hay una simulación, ¿no? En este caso, es un experto en llamado delivery. Mis papás me pidieron que pida las empanadas y me da mucha ansiedad. Escribe todo lo que tengo que decir y prepara varias respuestas estándar por si me pregunta algo y me agarra la ansiedad, ¿no? Y bueno, súper simple, la conversación, cómo sería el inicio de la llamada, qué pasa si te preguntan cuántas o cuáles, algunas respuestas estándar que deberías tener listas para preguntas comunes. Creo que todos pedimos empanadas alguna vez en nuestra vida. Perdón la vida del ejemplo, pero la idea era justamente eso, ¿no? Mostrar algo súper simple de una simulación que está haciendo. También está muy bueno para recabar ideas, para hacer brainstorming. Es, de hecho, la herramienta hoy en día para hacer brainstorming. O, bueno, una situación personal, ¿no? Me acabo de mudar,
la casa tiene una bañadera, isla, y como nunca tuve, la quiero aprovechar al máximo. Bueno, y le digo, dame 10 ideas, ¿no? Y te dice, bueno, un baño de espuma, ponete a leer, bañate con aceites esenciales, medio raro. Baño de lujo con flores, mascarilla facial, baño de... Bueno, no importa. Después hay otra acá que le digo, che, está por llegar mi novia del trabajo y quiero preparar la bañadera. Miren, el novio del año, esto es mentira, para que pueda relajarse. Escribe un plan de acción fácil de implementar, ¿no? Entonces te dice rápidamente cómo lo puedes encarar. Che, prepara el espacio, lavalo, velas aromáticas, música relajante, toallas, albornoz, notas o mensajes, y el último es buenísimo, silencio, hace silencio, no rompa las bolas. Eso es un poco, ¿no? También hay la idea de lo mismo, prepararnos para una situación, prepararnos para un evento, prepararnos para una reunión, prepararnos para un cumpleaños, para un viaje, típico, ¿no? Googleo la lista de cosas que debería llevar un viaje. Bueno, bárbaro, está buenísimo. Con esto vamos a poder interactuar mucho más y hacer algo muchísimo más personalizado. Después sigo, porque esto es del brainstorming, le digo, che, ya pasaron 15 años usando esta bañadera, ya no lo usamos, ¿no? ¿Qué pasa? Todo el mundo me dice lo mismo. No te sirve porque después con el tiempo ya no lo usas más. Ahora es todo ducha rápida. ¿Qué puedo hacer para sacarle provecho, ¿no? Y te tiras 5 ideas que, claro, acá ya empieza a usar la imaginación. Una ducha, ¿para qué la vas a usar? Bueno, entonces te tira, por ejemplo, transformar en un jardín interior. Usarla para guardar cosas, que creo que esta es la típica, ¿no? El segundo baño de una casa, adentro del baño la escalera. Una estación de bebidas, esta me resulta conocida de algún viaje que he tenido en algún momento, un espacio para mascotas y una zona de relax alternativas. Está bien, bueno, está buena la idea, pero no me la puedo imaginar, necesito algo un poco más visual, ¿no? Y la misma herramienta te crea una imagen. En este caso le digo, che, mostrame cómo sería la bañera como jardín, pero no parece demasiado alocado, podría llegar a ser. Y mismo para... bueno, esto me da como medio Bariloche, ¿no? Viaje de egresados, una cosa por el estilo. Creo que todos hemos caído en esta en algún momento. Después le digo, che, y como espacio de almacenamiento, bueno, acá ya tira cualquiera, ¿no? Es como que arma un armario adentro de la bañadera. Es como que trata de encajar la idea en la imagen que tenía originalmente, en ese patrón que encontró. A él le puede terminar de resultar lógico porque estás guardando cosas adentro de la bañadera, pero evidentemente eso no es una bañadera. La cuna para el perro, la verdad que espectacular, como la armó, creo que quedó buenísima. Muy top, igual la bañera para usarla como cucha de perro. Y el último espacio es un espacio de relajación. Bueno, sirve, ¿no? Sirve, medio duro, medio incómodo, pero no le importa. Lo que le importa es cumplir con mi solicitud. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo también ahí de cómo vamos craneando ideas, interactuando con la inteligencia artificial. Lo último también acá de ideas, y ahora ya pasamos a la slide, es, en este caso, cuestiones relacionadas con la decoración, pero directo, imágenes. No quiero que me listen nada, le digo, che, tengo un baño chico, tengo una bañera, quiero 2 imágenes con 2 estilos de decoración, le podría haber pedido 10, sí, le podría haber pedido 10, 15, 20, infinita cantidad. Bueno, entonces le dije, dame 2 ideas, explícame cada una y dime qué. Bueno, entonces me da esta imagen y me da esta, ¿no? La otra de buen estilo, bueno, más distinto. Y el primero me explica, me dice, che, el primero es estilo moderno minimalista, tiene esto, esto y esto, te doy algunas recomendaciones, y el segundo, ni siquiera que sabía que existía, era bohemio contemporáneo, y también me tira un montón de ejemplos y un montón de recomendaciones, ¿no? Esto también, de nuevo, la idea es que sirva también como disparador para encontrar ideas fáciles, rápidas, para un montón de cosas relacionadas con nuestra vida. Bien, bueno, hicimos este primer no sé, como pantallazo general del uso de GPT, ¿sí? Y ahora voy a avanzar una slide, que no sé dónde está, hasta acá. Vamos a hablar rápidamente. Bueno, los voy a dejar de ver, porque si no, no puedo hacer todo en simultáneo. Teoría. Sí, lamentablemente, esto no es un canal de YouTube, es un curso universitario, aunque no parezca en algunos momentos, y vamos a hablar de los fundamentos de los modelos de lenguaje, ¿bien? Y lo primero que tenemos que hablar es justamente de la definición básica. No puedo adelantarlo ya. Bueno, ¿qué es un modelo de lenguaje?
¿sí? En primer lugar, y nos vamos a poner un poco en contexto de lo que ya vieron, ya debían haber visto, es parte del universo de la inteligencia artificial. Dentro de la inteligencia artificial, habíamos visto que algunas máquinas tenían la capacidad de aprender, y dentro de las máquinas que tenían la capacidad de aprender, lo que es el machine learning, había máquinas que tienen una capacidad de aprender de manera profunda, ¿sí? De hecho, de una forma tratando de ser similares a la inteligencia humana, a cómo funciona el cerebro humano y cómo funcionan justamente las neuronas, ¿sí? Lo interesante de cómo funcionan los modelos de lenguaje y cómo es el procesamiento del lenguaje natural, no es solamente entender que para una máquina una palabra no es una palabra, sino que simplemente es parte de un vector, o es simplemente un punto en un mapa, ¿sí? Y lo que sabe que esa palabra tiene un significado, ¿por qué? Porque se relaciona con otras tantas palabras, ¿eh? Y sabe que esas otras palabras en su conjunto tienen un significado en un contexto donde se relacionan con otras tantas palabras. Y acá el ejemplo es el más claro, que es cuando yo les digo a ustedes, ¿no? Y les digo perro, y uno piensa en un perro. Ahora, ¿en qué perro están pensando? ¿No? La pregunta es esa. ¿Y solamente piensan en un perro? ¿Piensan en su perro? ¿Piensan en un perro que capaz vivieron hace una semana medio vagabundo en la calle? ¿Piensan en Lassie, el perro el de las películas de Telefe? O también podrían pensar, che, no solamente un perro, sino o el ladrido, el ruido del perro, o quien conviva con los perros, los pelos o el olor, ¿no? O incluso imágenes mucho más cercanas de un perro, como puede ser la cara, la boca, los ojos. Bueno, ¿qué significa eso? Que nosotros nos hacemos un mapa mental, ¿sí? de lo que para nosotros significa un perro, y no simplemente la palabra perro, sino todo aquello que está. Y nuestras neuronas funcionan de esa manera, así rápidamente buscan en la memoria, ¿sí? Toda la interconexión de cosas, y también se empieza a relacionar con cosas que no son directamente un perro o partes de un perro, sino, por ejemplo, si decimos perro, probablemente digamos gato, y sabemos que perro y gato están muy cercanos para un lenguaje natural. Ahora, si yo les digo, no sé, tortuga, animal, pero no vemos una relación directa entre perro y tortuga, salvo que alguno en su casa tenga un perro y una tortuga, ¿no? Y los haya visto, tenga alguna foto, algún recuerdo de los dos animales en conjunto, ¿sí? Entonces, lo que va a intentar hacer un modelo de lenguaje, y también otros modelos de inteligencia artificial, pero ahora estamos centrados en el lenguaje, es al final de cuentas tratar de generar texto, ¿sí? Basado en patrones que aprendió previamente de un montón de conjuntos de textos que fue leyendo y que fue guardando en memoria, ¿sí? Lo que hace al final de cuentas es un análisis en secuencia de las palabras, que es un poco lo que vemos ahora en pantalla, que ahora se los voy a explicar en detalle, y lo que va a intentar es predecir, es una inteligencia medio rara, ¿no? Una inteligencia medio que hace trampa. ¿Cuál es la siguiente palabra o la siguiente frase que sirve en ese contexto? Y yo les voy a pedir a aquellos que puedan, y después me van a tratar de dar la respuesta por chat o a voz alzada, es que agarren el chat WhatsApp, aquellos que tienen texto predictivo, y hagan una prueba. Vamos a intentar todos poner 3 palabras, que sean, por ejemplo, como espacio, ¿no? Y probablemente les aparezcan 3 palabras, y háganlo, por favor. Y a mí, por ejemplo, las 3 palabras que me aparecen es, yo puse hola como espacio, y me aparece estás, vas o está. ¿A ustedes qué les aparece? Sí. ¿A alguien les parezca otra cosa? La primera opción que me sale es hola, ¿cómo estás? Canción de salsa. No sé. ¿Cómo es eso? Ah, pues es un predictivo medio raro el que tenés vos. ¿Canción de salsa? A mí me lanzó el mismo. Hola, ¿cómo Dora. estás? ¿Canción de salsa? Sí, el mismo. Se ve que hay una Qué canción que raro. dice eso y bueno, alguien lo buscó. No sé. Lo pusieron en Google. No, en el El buscador el de teclado. WhatsApp.
Ahí. Está bien. Bueno, puede ser, puede ser. Nada, como verán, a los que le aparecieron hola, ¿cómo? El cómo está muy emparentado con el estás o cómo está, ¿no? Son palabras que están muy cercas en este modelo de lenguaje. Yo le estoy hablando a la otra cámara, el modelo de lenguaje que es el que utiliza una herramienta de este estilo. Bien, y es lo mismo que nos pasa a nosotros en nuestro cerebro. Después, por supuesto, que hay modelos predictivos muchísimo más avanzados. Por ejemplo, en el Gmail, cuando yo les escribo un correo, no solamente me aparece una palabra, sino incluso a veces me aparecen 2 y hasta 3 palabras, ¿no? Si yo les pongo hola, ¿cómo? Me va a aparecer el estás y el signo de pregunta, y ahí ya con un tab se completa directamente la frase. Bueno, el punto está justamente es que esto está entrenado con millones y millones y millones de textos, y ahora vamos a ver cómo fue evolucionando esto. Y esto lo que hizo fue identificando relaciones, patrones en el lenguaje natural, y fue ubicando conceptos, palabras, incluso partes de palabras, ¿no? Sufijos, en todo este mapa, y los fue relacionando unos con otros. ¿Bien? Entonces, esto al final de cuentas, cómo se denomina, y es un principio básico de procesamiento del lenguaje natural, es que cualquier texto se va a dividir en fragmentos, y esos fragmentos lo vamos a denominar como tokens, ¿sí? Cada token va a estar representado con un número. Acá hay un ejemplo bastante simple, ¿no? Miremos el de abajo principalmente, ¿no? The mouse ran up the clock y the mouse ran down. Eso, bueno, son dos frases distintas, cuyas palabras tienen el mismo significado, ¿no? La composición, pero en realidad después, cuando eso se llega al último modelo, a ese mapa, quizás no están tan cerca, o quizás tiene una relación, pero no una relación directa, o cada uno se relaciona con cosas distintas. Esto es, digamos, al final de cuentas, un modelo son un montón de puntos en un espacio que están interconectados unos con otros, pero no hablamos de cientos o miles, sino que estamos hablando en el orden de los billones, ¿sí? De estos tokens, de estos parámetros que van a estar analizando, ¿sí? Entonces, tenés la parte de los tokens, que es dividir los textos en pequeños fragmentos, y después tenés esta parte del embedding, ¿sí? Que al final de cuentas lo que hace es reconocer relaciones entre todas estas palabras. Entonces, no solamente que dividís el texto en token y los relacionás, sino que empezás a identificar y generar contenido coherente. ¿Por qué? Porque entiende qué parte de ese mapa mental se tiene que enfocar y por qué camino tiene que agarrar. Y la realidad es que las respuestas son perfectas. Pero no solamente que son perfectas, sino que la misma respuesta te la puedes dar de 100 formas distintas, porque vos también le podés pedir que la misma respuesta te la dé de 100 formas distintas. Yo a ustedes les puedo decir, hola, ¿cómo están? Que capaz significa lo mismo que estimado, ¿cómo está? ¿No? Son dos formas de saludar a dos personas, una de una manera cordial y de otra forma de una manera más casual, incluso, che, ¿cómo andan? Una manera un poco más hogareña, ¿no? O lo podemos enfocar a adolescentes, a chicos, etc. Entonces, lo que estamos haciendo al final de cuentas es dividir el texto en tokens, palabras, caracteres, subpalabras. Después vamos a hacer representaciones numéricas de estos tokens, que van a tener esas relaciones entre las palabras, que es lo que nosotros le vamos a llamar embedding. Y finalmente, vamos a encontrarnos con esta arquitectura de procesamiento del lenguaje natural, de NLP, que es el transformer, que es un tipo de una subclasificación de redes neuronales, que lo que hace es, estamos viendo un ejemplo muy, muy chiquito, bueno, le permite a una herramienta modelar secuencias de texto enormes y entender estas relaciones entre las palabras en contextos que son cada vez más grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solamente relacionan estas palabras con su contexto, sino que también interpreta las palabras y a cada token le da un peso determinado. ¿Sí? Que eso también pasa mucho en los modelos de aprendizaje profundo, ¿sí? Que se le va asignando peso a diferentes cuestiones para priorizar
un camino, que sería lo mismo que nosotros estaríamos haciendo en nuestro cerebro. No es que se nos activan todos los caminos en simultáneo, sino que se nos activa un camino, que es el que quizás nosotros estamos más acostumbrados, o es el camino que es más adecuado para el contexto en el cual nosotros estamos pensando eso. ¿Sí? Lo mismo, si yo les digo perro, probablemente el camino que agarra el cerebro de ustedes sea el que menos energía les hace consumir. Menos energía les va a hacer consumir imaginarse rápidamente al perro que ven todos los días en su casa o al perro de la película que vieron hace un poquito. Pero si estamos mirando un partido de fútbol y digo, ¿qué perro? No van a pensar en su perro, van a pensar en el jugador de fútbol que odian de su equipo. ¿Bien? Bueno, entonces, estos son un poco los componentes básicos y la teoría básica que queríamos que sepan de procesamiento del lenguaje natural. Y así vamos a empezar a hablar un poquito de GPT. ¿Sí? Hablando de eso, ya que estamos, les voy a mostrar algo. Lo que quiero que sepan con esto no es que se aprendan la evolución, no es la evolución de los modelos de lenguaje, eso lo tendrá que haber corregido, es la evolución de un modelo de lenguaje, probablemente el más conocido a nivel mundial, el más útil hoy en día y el más accesible también, que es GPT. ¿Bien? Como verán, no es una tecnología que exista hace 10 o 15 años, como muchas de las tecnologías modernas que ya están más instauradas en nuestra sociedad, pero en este poquito tiempo tuvo una evolución, bueno, exponencial. Yo ya les dije que cuando vimos cuánto tiempo tardaron las empresas en recibir su primer millón de usuarios, que veíamos cómo los tiempos se aceleraban y que GPT cuando dijo, che, se pueden suscribir, en 5 días tenías el millón de usuarios. ¿El millón o los 100 millones de usuarios? Bueno, una cantidad igual enorme. ¿Sí? Y la diferencia entre cada uno de estos modelos que vemos acá, entre el GPT-1, el 2 y el 3, por lo menos que fue esa primera instancia, cuando ya después hizo un clic y esto voló, es la cantidad de parámetros con los que fue entrenado, ¿no? El primero, 117 millones de parámetros, y ya fíjense que al poquito tiempo, en el 2019, 1.5 mil millones de parámetros. Y al poquito tiempo ya estábamos en el orden de los 175 mil millones de parámetros, y en cada uno de estos se fue evolucionando un poquito. La versión 1, 2, yo la verdad que no la llegué a utilizar, la 3 sí, y ahí ya se empiezan a incorporar funcionalidades avanzadas. No solamente que la herramienta es poderosa, sino que el dueño de la herramienta habilita al público en su conjunto a, utilizar mejores funcionalidades, ¿no? Ahí es cuando ya se empezó a utilizar para generar código, más apto para traducir idiomas, ¿bien? Y cuando se publicó la versión 3.5, que mantuvo la misma cantidad de parámetros, el mismo contexto, lo que permitió empezar a hacer es personalizar más las respuestas. Empezó a actuar de una forma un poquito más humana o entender un poco más las necesidades humanas. ¿Por qué? Porque empezó a retroalimentarse cada vez más con los seres humanos. Y es lo que está pasando hoy en día. Nosotros, digamos, como en cualquier herramienta tecnológica, cuando te dice, utilicemos tus datos para mejorar nuestros sistemas, y uno le dice, sí, dale. Bueno, al final de cuentas lo que están haciendo es esto, ¿no? Están entrenando sus propios sistemas con la misma retroalimentación humana, lo que significa que, bueno, va a ser cada vez más parecido a nosotros. La pregunta es si ser parecidos a nosotros es algo bueno o malo. Si el GPT, que es una máquina, entre comillas, no lo es, digo, pero perfecta, que puede hacer de todo, ¿no? Puede hacer muchísimo más y puede entender de muchas más cosas que nosotros. Dice, che, voy a empezar a actuar como un humano. Si yo le digo, ¿qué es la inteligencia artificial? Me va a decir en una frase, es la capacidad de las máquinas de tratar de simular la inteligencia humana. Punto. Y bueno, está bien la respuesta, pero no es la más completa, no es la que más esfuerzo le llevó. ¿Y ahí qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando y lo que se está empezando a notar hoy en día, después es igual, se puede parametrizar y se puede reconfigurar, pero es que la inteligencia artificial se está convirtiendo cada vez más en algo más vago. ¿Qué significa? Que a solicitudes simples, respuestas simples.
Y es por eso que surge ahora toda esta ingeniería de prompt, que es lo que nosotros llamamos las instrucciones, y es un poco lo que quiero que aprendan hoy. Más allá de toda esta teoría básica y de todos los ejemplos, que eso la idea es que después ustedes lo prueben por su cuenta, lo que queremos que aprendan principalmente es hacer instrucciones de calidad. Y yo tengo además también muchos ejemplos para mostrarles de cosas que funcionan bien y cosas que no son tan buenas, ¿no? La misma forma de hacer algo, dos formas distintas de hacer algo que nos lleva a dos resultados totalmente distintos. Bien, avanzando un poquito más, hoy en día ya estamos utilizando el GPT-4. Ahí ya habíamos hablado de los 175.000 millones de parámetros. Picamos en punta al primer billón de parámetros y puede utilizar hasta 32.768 tokens de contexto. ¿Qué significa esto? Bueno, eso significa que nosotros le cargamos información, le damos una solicitud, le cargamos un archivo, le pedimos que busque en internet, etc. ¿Y qué es lo que le pasa a este lenguaje? Que no solamente ya tiene un montón de conocimiento previo, sino que se tiene que focalizar en todas las partecitas de las palabras que son las que dividió, ¿no? Estos tokens en los cuales dividió las frases, los párrafos, las palabras, etc. Hay un límite, ¿no? Porque ese límite está dado también por la capacidad de almacenamiento y la capacidad de procesamiento que utilizamos en la nube de manera remota desde nuestra computadora. Podría haber una versión mucho más pro que aumente esa cantidad de tokens. Bueno, igual es un montón. Para lo que necesitamos nosotros es un montón. Quizás para una intranet de una organización, bueno, podría no ser tanto. Para un juzgado podría no ser tanto. Para, no sé, si quisiésemos volcar en la inteligencia, que ya debe estar, el Wikipedia, para hacer preguntas bien precisas sobre eso, o sea, que se enfoque en esos tokens, obviamente que no llegamos ni por cerca con estos 32.000, ¿no? Piénselo también como la cantidad de páginas que puede cargar y puede leer y puede interpretar en su momento. Si yo le cargo un documento con 10 páginas y le hago una pregunta puntual que sé que la va a encontrar en una línea, la va a encontrar. Si yo en esas 10 páginas, que es un texto sobre, no sé, inteligencia artificial, en una parte pongo la frase Boca Juniors y le digo, ¿el texto habla sobre Boca Juniors? Me va a decir, sí, en tal parte habla sobre Boca Juniors. Pero si yo le cargo un documento de 150 páginas y en una partecita le pongo Boca Juniors, un poco. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no le da la cantidad de tokens, no puede abrir un mapa mental tan grande entre todas las relaciones que existen dentro de ese texto, y quizás por coincidencia sí lo encuentra, pero probablemente no, ¿sí? Porque el contexto es muy, muy grande. ¿Bien? Bien. Y lo último, y el último avance, que es este GPT-4 Omni, que es el que se estrenó este año, es esta versión multimodal. ¿Sí? Es esta versión donde no solamente hablamos de texto, sino también hablamos de audio y hablamos de imágenes. Y es espectacular. Sí, la verdad que es espectacular. La posibilidad de sacarle una foto a algo y rápidamente hacer la consulta sobre eso que le sacas la foto, ya no existe tal cosa como leí algo, lo transcribo, prende pantalla y se lo cargo a la inteligencia artificial. Podemos interactuar con audio. ¿Sí? Empezar a hablar un poquito con la inteligencia artificial acá con el celu. Yo no sé si esto va a funcionar, pero yo lo voy a intentar. Hola, ¿cómo estás? Estamos acá con los alumnos del curso que quieren que los saludes. Todos, ¿cómo están? A nivel de Muy imitar. bueno. Sí, es espectacular. Los chistes que tiras GPT son espectaculares. A la hora de imitar el comportamiento humano, bueno, es más parecido a un geek, ¿no? A alguien que le parece algo que es demasiado gracioso, pero porque es parte de su especialidad. Bueno, y con esta podríamos estar horas hablando. De hecho, está bueno a veces. Es raro, yo la verdad que no estoy muy acostumbrado a hablar con asistentes digitales, no me siento todavía demasiado cómodo, pero a veces hago ese esfuerzo. Me siento, pongo y me pongo a hablar. Me pongo a hablar para también interactuar, para aprender, para, digamos, entender la herramienta, entender las limitaciones que tiene. Y la verdad es que podés estar años hablando, porque nunca va a parar, Facu, siempre. Sí. vos sabés que justamente yo escuchaba una... Hay múltiples inteligencias artificiales que funcionan como esta. Yo estoy como muy casado con esta porque es la que, bueno, ya ahora les voy a mostrar bien un poco las cosas que hago, pero
es una de las que mejores funciona, pero sí, asistentes, digamos, de reconocimiento de voz existieron ya hace muchísimos años. Quizás no todos tienen esta capacidad. Una cosa es mandar una instrucción y otra cosa es mantener una conversación con un contexto y con todo el conocimiento que tiene previamente, ¿no? Bien, bueno. Y lo último que vemos ahí son estos 4 ejemplos, pero son muchísimo más, de cosas que ya se están utilizando hoy en día, ¿no? Es decir, che, le pongo todos los manuales de usuario a la inteligencia artificial y le digo que cuando un cliente interactúe con el chatbot, le responda a la inteligencia artificial. Hay que tener cuidado porque si la inteligencia artificial no encuentra un límite en ese mapa mental, ha pasado casos donde los usuarios logran acceder incluso a información confidencial de la empresa, porque le va preguntando, se va metiendo, hasta que llegan a un documento que es confidencial. Eso es una forma también de limitar el contexto a lo que queremos. Obviamente, para generar contenido, especialistas en marketing digital, periodistas, docentes, ¿sí? A la hora de tener que generar contenido que sea de fácil lectura, uno diría, bueno, pero la tarea de un periodista es escribir. No sé, ¿no? Eso es un poco ahí lo que siempre planteamos, de si en realidad escribir no es simplemente el resultado de otras tantas cosas que hiciste previamente. Entonces, si vos no tardás tanto tiempo en escribir un texto, que igual siempre va a ser estándar o siempre lo vas a poder modificar a lo que vos necesites, ¿en qué lo invertís? Bueno, en investigar más, bueno, no sé, cosas en la calle, ¿no? En la innovación, en la creatividad, y todo esto es que decir, bueno, tuve una idea fenomenal, recolecté todas las cosas, tengo toda la información a disposición, tengo, no sé, un repositorio con un montón de documentos y cosas que quiero volcar un texto, y ahora me tengo que poner a escribir, ¿no? Y bueno, y elijo los conceptos, todos los voy ordenando, pongo lo que me interesa, descarto lo que no me gusta, digo, acá le falta algo, investigo un poquito más, etcétera, pero todavía falta escribir. Y con el asistente digital lo que va pasando es que mientras vos vas haciendo todo eso, el texto ya se va escribiendo, ¿no? Y no solamente que se va escribiendo, sino que vos lo vas editando y lo vas mejorando y lo vas corrigiendo. Entonces, al final de cuentas es, bueno, no sé si ustedes no ven películas, pero si alguna vez vieron Harry Potter, ahí la periodista que tiene la lapicera mágica, ¿no? Bueno, se trata un poco de eso, ¿sí? De poder tener la capacidad incluso de dictarle, decirle, toma nota, y le empezás a hablar y te escribe todo lo que quieras, pero te lo escribe bien, ¿sí? No te lo escribe medio raro como escribían antes los que reconocían la voz. El tercer punto es el tema del análisis de sentimiento. Una cosa es leer opiniones de 100 alumnos, otra cosa es leer opiniones de 3.500 clientes. Nunca las podías, ¿no? Antes lo que se hacía era poner un score del 0 al 5, te quedabas con el 0 y 1, comentarios del 0 y 1 para tratar de sacar una conclusión, para acotar un poco ese mapa, ¿no? Pero la realidad es que hoy en día le cargas los comentarios a la inteligencia artificial y con una buena instrucción bien detallada, bien refinada, vas a poder tener un análisis justamente de las opiniones, los sentimientos, vas a poder obtener un montón de insights y además lo vas a obtener con la cita textual de lo que te dijeron, ¿no? No es que simplemente confías en la inteligencia artificial, sino que te da la evidencia. Y el último punto es el de la educación personalizada. Esto es básicamente lo que siempre digo acá en el curso, que es no hay que inventar la rueda, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que hacer, sobre todo en la facultad, es simplificarle la vida a los alumnos, ¿no? Esto que nosotros decimos, cualquiera de ustedes por su cuenta, gracias al uso de estas herramientas, gracias a Internet, gracias a Google, puede aprender lo que quiera. Lo que hacemos nosotros es, como ustedes tienen que afrontar 32 materias, no les damos el libro, en algunas cátedras pasa, no es que les damos el libro y decimos, bueno, arreglate y vení a rendir, sino que hacemos un pre-trabajo, un procesamiento previo de la información, tratamos de bajárselas, de resumirla, de buscar todas las fuentes, de hacerle un bollito y tirárselos para que sea todo mucho más simple. Yo, por ejemplo, no soy experto en los modelos de lenguaje. Lo que estoy tratando de hacer con esto es recolectar la información que a mí me considero que es la más útil, y no digo la más interesante, pero sí la que más les va a permitir acercarse a ustedes al tema, y personalizarlo en un lenguaje que para ustedes no sea tan difícil de entenderlo. Pero si en vez de explicárselo a ustedes, estuviesen en un curso de
en el cual estemos atacando la brecha digital y le estemos hablando a jubilados, a personas que son analfabetas digitales, o incluso a niños, bueno, este mismo contenido, gracias al uso de la inteligencia artificial, lo podría transformar también en algo que pudiésemos todos, ¿sí? Y esto es un poco también de ir personalizando la educación, que es básicamente, hay un lenguaje más técnico, hay un lenguaje más simple, hay un lenguaje más hogareño, hay un lenguaje que es más divertido, hay un lenguaje que es más profesional, más sobrio, ¿sí? Eso se trata un poco de personalizar. Y por eso es tan importante también personalizar la forma en la cual escribimos. Y el último punto que les quería mostrar es esto, ¿no? Que nosotros hasta hace muy poquito, en el 2022, ya no me acuerdo, utilizábamos GPT-3, que para nosotros era una bestialidad. O sea, yo cuando empecé a interactuar con esta herramienta no lo podía creer. Creo que cualquiera que se pone en serio y le presta un poco de atención dice, wow, esto es increíble. Y miren el contexto que tenía. Estos 175 millones de parámetros. Y miren lo que estamos utilizando ahora, ¿no? Por eso, cuando alguien me dice, che, yo uso GPT y no me da el mismo resultado que a vos, o no veo que sea tan efectivo como lo que haces vos, bueno, es porque muchas veces no ahora, porque ya están habilitadas las nuevas versiones, pero antes era versión gratuita GPT-3, versión paga GPT-4, ¿no? Entonces, yo les decía, mirá el resultado que me dio, cuando lo querían replicar por su cuenta no llegaban a ese resultado. ¿Por qué? Porque el contexto era totalmente distinto, ¿sí? El GPT-4 se acerca cada vez más, no digo a la inteligencia humana, a una inteligencia humana muchísimo superior. Bien. Bueno, hecha esa introducción, ahora sí vamos a ir al tema del prompting. ¿Qué es un prompt? Al final de cuentas, es la instrucción, ¿sí? Nosotros, digamos, lo que vamos a tener a nuestra disposición es un asistente. Un asistente, como nosotros estamos en una oficina, en un equipo de trabajo, ¿no? Tenemos gente a cargo. Bueno, esa misma gente a cargo de un jefe puede actuar de una manera y a cargo de otro jefe puede actuar de otra manera, ¿sí? Bueno, vale mucho cómo nosotros le pedimos que haga las cosas a la otra persona, cómo le damos la instrucción, de qué manera, qué tan claros somos. Bueno, hay un montón de cuestiones que hay que tener en cuenta a la hora de redactar un prompt. Una cosa es, agarro el celular y le digo, ¿cuál es la mejor forma de descongelar pollo? Y me va a decir, dejarla en la heladera toda la noche. Bueno, y otra cosa es decirle, che, mirá, tengo los resultados de la encuesta de los alumnos, los evaluamos sobre 10 cuestiones distintas, necesito llegar a conclusiones, necesito aspectos de mejora, aspectos de crítica, quiero el ranking de los comentarios, de los 10 comentarios más positivos, el ranking de los comentarios, de los 10 comentarios más negativos, de esos comentarios negativos quiero que me des 45 ideas, no existe eso, ¿no? Pero digo, para ver qué puedo hacer el próximo cuatrimestre para mejorar el curso. Quiero saber si un alumno le pareció mal tal cosa, al final del cuatrimestre quiero saber si ese alumno sigue opinando lo mismo. Y si no, quiero mandarle un mensaje y pedirle disculpas, ¿no? Digo, cosas que tienen que ver con el análisis de sentimiento, pero digo, para llegar a ese nivel de detalle, bueno, las instrucciones se vuelven cada vez más grandes, más grandes, más grandes, más detalladas, y es un poco lo que tenemos que ver ahora, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a definir, lo más obvio, incluso ahí puse la idea del papelito, que creo que nadie utiliza un blog de notas. Yo cuando empecé a trabajar, me acuerdo que llevaba un blog de notas en el saco y anotaba cosas. Eso después me volvió bueno, notas en el celular. Bueno, lo mismo puede pasar con esto, ¿no? Decir, che, en cualquier momento, a la noche, a la mañana, en el momento que quizás somos más creativos, etcétera, se me puede ocurrir una idea de algo que después pueda llegar a resolver con la inteligencia artificial. En vez de ponerme a googlear y leer cientos y cientos de páginas y tardar horas y horas y horas en investigar eso, lo voy a intentar resolver con la inteligencia artificial y voy a llegar a un mejor resultado y probablemente mucho más rápido. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es lo que necesitamos. Tener claro un propósito, encontrarle el propósito a la inteligencia artificial. Yo traté de mostrarle un montón de ejemplos y ahora les voy a mostrar otros tantos, ¿sí? Pero la idea es esa. Entonces, ¿qué podemos decir? Bueno, che, hay un tema, me quiero informar. Quiero que me hagas un informe, una respuesta informativa sobre, bueno, no sé, una coyuntura actual.
el conflicto universitario. Perdón si alguno está embolado con el tema, digo. ¿Pero por qué? Bueno, porque no solamente quiero saber la postura de la UBA, también quiero saber la postura del gobierno, ¿no? Y el otro día vi que publicaron en La Nación una nota de un think tank libertario, y en la nota de La Nación decía las 4 formas de privatizar la educación universitaria. Pero como yo no soy un termo, las quiero entender. Pero también quiero saber si eso realmente va a funcionar. Y quiero que me ayude la inteligencia. Bueno, entonces, empezamos a informarnos un poquito gracias al uso de la inteligencia artificial. No solamente leemos notas de un diario, sino que las volcamos a un asistente y empezamos a interactuar, para empezar a pensar un poquito más afuera de nuestra propia caja, ¿sí? De nuestro propio cráneo. ¿Bien? Lo segundo está relacionado con el contenido creativo. En este caso, bueno, ideas de cuentos, metáforas, juegos, danzas, cosas que son más para chicos. Quizás no aplica tanto porque sé que ustedes muy poquitos tienen hijos, pero a la hora de buscar ser creativos, la verdad que la inteligencia artificial es espectacular. De hecho, ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de cosas que uno podría hacer para su sobrino, para sus hijos, ¿no? Gracias al uso de la inteligencia artificial, que es básicamente crear algo bien personalizado para la persona, ¿no? Es como, yo me acuerdo en una época que en la feria del libro te vendían un libro, no sé, yo tenía creo que el de los Power Rangers, y no sé cómo hacían que en el libro, no sé si lo imprimían en el momento, que en la historia aparecía tu nombre, ¿no? Entonces Facundo era parte de los Power Rangers y aparecía tu nombre, y esa historia de repente, que era una historia estándar, la personalizaban con Facundo. Y yo leía ese libro y mi imaginación volaba por todas partes. Bueno, ¿se podrá hacer algo parecido con la inteligencia artificial? Sí, obviamente que sí. Y el tercer punto es el de resumir o analizar ideas principales. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Bueno, que podemos tener un texto enorme, como ese video que les había mostrado, como el texto de la Cuarta Revolución Industrial, que ya leímos como 45 veces, para alguna materia de la facultad. Sabemos que el lunes va a haber un debate en tal materia sobre tal tema y me quiero preparar, entonces quiero simular, ¿no? Quiero analizar, quiero tener ideas. Bueno, todo eso, por supuesto, también se puede hacer con la inteligencia artificial, y se puede hacer todo con la inteligencia artificial, ¿sí? El límite lo ponen ustedes, y las ganas y el tiempo que tengan para invertir, aprender a utilizarla. Y dicho eso, definimos 3 componentes claves que para nosotros tiene que tener una instrucción, que van a hacer de alguna forma la diferencia. Igual vamos a ver un montón de cosas, y en parte de esto se va a tratar un poco el trabajo práctico, ¿sí? No solo del resultado. Digo, ¿lo vas a la inteligencia artificial? Sí, lo vas a la inteligencia artificial, pero con una buena instrucción, ¿sí? Así que todas estas cosas después las vamos a pasar en limpio y las vamos a tratar de aplicar a ese trabajo práctico que van a realizar cada grupo. En primer lugar, y muy importante, es el contexto. Yo le puedo decir, ayúdame a escribir un artículo sobre inteligencia artificial, y me va a escribir un texto estándar sobre inteligencia artificial, que va a estar muy bueno, que puede ser muy entretenido, lo que fuese, pero va a ser parte de el pedazo de mapa mental que decido agarrar y tirarme. Como yo sé que estamos en un contexto académico, y todo tiene que estar basado en fuentes verificables, no le voy a decir, crea un texto sobre inteligencia artificial, sino que voy a agarrar 2 o 3 fuentes de confianza, 2 o 3 documentos PDF que yo conozca previamente, se los voy a tirar a inteligencia artificial y le voy a dar contexto. Pero no solamente le voy a dar el contexto del contenido, sino que también le voy a dar contexto de a quién me estoy dirigiendo. Y no me estoy dirigiendo a especialistas o a estudiantes de sistemas o analistas de datos. Me estoy dirigiendo a estudiantes de contabilidad y administración de empresas, muchos de los cuales tienen nula experiencia en el ámbito tecnológico. Bueno, ese contexto de la inteligencia artificial le va a servir y mucho para que la respuesta que nos dé esté relacionada justamente con lo que necesitamos. Y yo acá tengo un ejemplo de contexto. En un toque vamos a pedir el presente nuevo. Todavía no. El contexto, me va a preguntar si soy un humano. Bien. Esto es súper útil, ¿no? Diseño un plan de alimentación saludable. Bien.
Bueno, y me crea el plan de alimentación, me dice unos objetivos de alimentación, más o menos, bueno, acá ya tiene un poco de memoria de requerimientos previos míos, bueno, de proteínas, probablemente no. Y te tira, ¿no? Desayuno, opción 1, opción 2, opción 1, opción 2, opción 1. Bueno, son como medio respuestas estándar, ¿no? Pan integral con humus y vegetales, qué rico. Pasas de uva. Bueno. Entonces digo, che, esto no está tan... Quiero que, bueno, por ejemplo, tomando un caso como el de ustedes, un joven de 24 años que sea un plan que sea saludable y fácil de seguir, ¿no? Entonces, ¿qué me da? Bueno, 3 opciones para cada uno. Me dice, che, opción 1 esta, opción 2 esta, opción 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Opciones simples, fáciles, ven que cada uno de estos platos, la verdad que son bastante fáciles de cocinar. Pero ese joven de 24 años quiere algo todavía mucho más personalizado. Y acá es donde entramos justamente en un plan, igual obviamente lo genera la inteligencia artificial, pero acá no solamente le pido el plan de alimentación semanal, sino que empiezo a plantear cuestiones más específicas. Le doy un contexto de lo que yo necesito. Le digo, che, quiero tener un déficit calórico de 500 calorías, yo realizo ejercicio, hay ciertos alimentos que prefiero no utilizar, o sí prefiero utilizar alimentos básicos y tipos de Argentina, quiero que sea fácil de preparar. Y acá, bueno, esto ya me estoy adelantando, pero también le digo en qué formato. Yo quiero una tabla, porque esta tabla después me la quiero llevar a un Excel y la quiero imprimir. Y además quiero que me detalles los macronutrientes y las calorías y que me resumas todo al final. Bueno, ¿y qué me hace? Bueno, me crea este plan semanal hecho tabla, ¿no? Me dice, lunes, desayuno, snack, almuerzo, snack, cena, y me calcula proteínas, carbohidratos, grasas, calorías, y todo eso lo hace. Ahora, ¿yo estoy seguro de que esto está bien? No, la verdad que no. Entonces le digo, che, revisá los valores del resumen para ver si son adecuados y ajustá las cantidades para que sea perfecto. Y hace un análisis del déficit calórico, de las proteínas, de los macronutrientes, etc. Se da cuenta de todos los ajustes que hay que hacer. Me dice, che, antes te había hecho un menú semanal de 5.700 calorías y la verdad que necesitas uno de 8.700 calorías. Y me dice, che, estas van a ser las nuevas cantidades. Y capaz yo no fui de todo claro, pero lo que quería era que cree nuevamente la tabla con estas cantidades ajustadas. Y va y la crea todo lo posible y no llega a las 8.000, llega a las 7.100. Bueno, no importa. Yo puedo volver y volver y volver a reiterar hasta que sea realmente perfecto, ¿sí? Pero este es un caso donde decís, che, partí de un plan de alimentación y termino teniendo un plan de alimentación recontra específico para lo que yo necesito y para mis gustos personales. De hecho, yo le podría poner, che, desayuno obligatorio, 3 huevos, media palta y un café con leche, ¿no? Por dar un ejemplo. Bueno, eso justamente es lo que puede hacer la herramienta. Lo segundo es esto del cuento, ¿no? Esto también está bueno, esto ya es un caso para los más chicos, que es, bueno, el primer caso es esto. Explica qué es el procesamiento del lenguaje natural para un niño de 10 años, bueno, y lo escribe en una frase corta. Imagina que tenés un amigo, bueno, el robot puede entender lo que decís, lo puede responder de maneras que lo puedas entender, es útil para robots, teléfonos, asistentes. Bueno, un nene de 10 años no sé si sabe lo que es un sí o quizás sí. Bueno, ese es un prompt simple. Ahora yo agarro y le digo, le doy mucho más contexto. Le digo que quiero que incluya personajes, escenarios, colonización, embedding, transformer, que cada personaje represente un concepto, que trabajen juntos para que un robot pueda entender el lenguaje humano, usar el lenguaje fácil, bla, 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 y arranca con los amigos de Robotalk. ¿Sí? Y yo lo leí ayer, el cuento, y la verdad es que es espectacular. Es espectacular. Te dice, por ejemplo, hay un personaje que se llama Toki, y que convierte con una varita mágica el hola, ¿cómo estás? En hola, ¿cómo estás? Y sigue avanzando, y aparece Emi, que es el embedding, y le dice qué es lo que puede hacer, que es el que tiene el mapa enorme de todas las palabras que existen, que las ubica en cada lugar, y después termina llegando hasta, bueno, Tran, que es el Transformer, que era un robot muy rápido, muy fuerte, y que podía recordar el significado de muchas palabras al mismo tiempo, que es básicamente este algoritmo que se está utilizando hoy en día. Incluso hasta termina con una moraleja, y esto también si uno quisiese... te lo lee, ¿sí? No sé si se escucha, pero te lo lee. ¿Bien? Bueno, eso es un poco una forma de darle
contexto a este prompt. Lo segundo es el tema de la instrucción. Es ser claro en lo que necesitamos, no entrar con ambigüedades y tratar de que esa instrucción sea clara respecto a la palabra que utilizamos, ¿no? Acá un ejemplo es decir, che, usar la palabra explicar, resumí, crear, argumentar. O sea, la acción que va a llevar a cabo el GPT tiene que ser clara, ¿sí? Tiene que saber bien si lo que va a hacer es responder una pregunta, si va a realizar una tarea, si tiene que adoptar un estilo en particular. En este caso, en vez de decirle, che, resumí un artículo, le decís, resumí este artículo en 3 oraciones para lectores jóvenes, ¿no? Es bien claro, no es hacer lo que quieras, sino hacer específicamente lo que yo te pido, ¿no? Completá mi instrucción. Y acá también tengo algún ejemplo de instrucción. Eso está bueno, ¿no? Es decir, che, imagen, ¿no? El primero le digo, crea una imagen de un bosque mágico para un cuento de niños. Y la imagen es espectacular. La verdad que la imagen que crea es increíble, pero quizás está como media cuento de hadas, ¿no? Entonces, vamos a algo un poquito más específico. Vamos a una imagen colorida para un bosque mágico para un niño de 6 años, y le digo, incluye árboles, flores, conejos, pájaros, y creo una imagen que también es espectacular, pero todavía necesito algo mucho más detallado. Y acá es donde yo le digo, che, le doy un montón de contexto, ¿no? Un montón, una instrucción bien clara, bien precisa de todo lo que necesito, que en el centro hay un charco de agua, que hay determinados animales, que hay una caverna, que hay una aventura, que tiene que invitar a los niños a imaginar historias, bla, 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 y me crea esta imagen que es muchísimo más completa y mucho más personalizada, ¿no? Y después le digo, che, metete en esa cueva, y sigo, ¿no? Y acá ya empieza a perder un poco el contexto, ¿no? Empieza de a poquito, a medida que yo voy dando instrucciones más simples, le digo, che, en esa cueva hay una montaña de monedas de oro. Bárbaro. Y crea la imagen que ya no es tan parecida a la anterior, pero sigue creando algo. Y después le digo, uy, está súper feliz porque se dio cuenta de que se volvió millonario. Y cada vez el detalle es menor, ¿no? Es como que cada vez se empieza a simplificar un poco más el mapa mental. Y después le digo, uy, pero se puso triste porque se dio cuenta de que eran monedas de chocolate. Y después le digo, bueno, pero no pasa nada porque se las puso a vender. Y después le digo, bueno, toda su vida vendió monedas de chocolate y un día se jubiló, ¿no? Esto que es una cosa media tonta, termina siendo un cuento para niños, ¿no? Y todo tiene que ver justamente con este contexto y con la instrucción que le estamos dando. Y después tengo esto también, ¿no? Que es específicamente para Benja. Benja es mi sobrino. Le digo, che, armó una ilustración para un cuento infantil donde aparezca un niño disfrutando de sus actividades favoritas. Y bueno, crea una imagen bastante estándar de un nene con un libro, con esto que está mal hecho, pero al fin el barrilete, bueno, en la plaza. Y después le digo, no, pará. En realidad lo que quiero es que sus cosas favoritas sean el videojuego o los juguetes. Bueno, y ahí ya empieza a entrar un poquito más en detalle. Ya se parezca un poco más a Benja. No tanto, porque ya hay muchas cosas que no usa. Entonces, hago un doble clic y le digo, che, está el Minecraft, ya, totalmente personalizado. Pero lo interesante de esto es que yo después también puedo empezar a agarrar, seleccionar partes de esta imagen y pedirle que las edite. Por ejemplo, lo primero que le dije es, che, mirá que los ojos son marrones. Le seleccioné esta parte y convirtió los ojos en marrones. Y después le dije, che, mirá que está dibujando sobre una tablet. ¿Y qué hizo? Borró la tablet. Pero no puso el cuaderno. Y después le dije, che, poné el cuaderno, y puso el cuaderno. Y después le puse, en la ventana se ve el abuelo haciendo un típico asado. Y es medio raro cómo aparece el abuelo ahí. No sabemos si está haciendo un asado. Y después el último le puse en la pared hay un cuadro colgando con una gallina usando la camiseta de River porque es hincha de River. Y no me creo el hincha de River. Pero bueno, quedó ahí una imagen muchísimo más personalizada que es justamente una instrucción clara de algo que yo le podría mostrar a Benja y que lo va a entender rápidamente que tiene que ver con él. ¿Bien? Bueno, eso es el tercer aspecto. Y el tercero es el formato de salida. Explicarle cómo es que nosotros querramos que
que entregue esa información. Y acá me voy a adelantar una slide, para también ir avanzando un poquito más rápido, que son estos 3 ejemplos de lo que se llama zero shot, one shot y few shot, ¿sí? Que es básicamente la instrucción acompañada o no de ejemplos. En el primero no se le pone ningún ejemplo, ¿sí? Y eso está bueno, ¿por qué? Porque te responde como quiera, le das total libertad, es mucho más rápido, es mucho más versátil, pero puede ser también impreciso si hay algo que es más complejo o alguna cuestión muy puntual que vos necesites hacer, ¿sí? En el segundo caso, le das un ejemplo de cómo vos esperás que te presente esa información. Y acá lo que empezamos a encontrar es un poco más de consistencia en el estilo de respuesta. Empieza a adaptar un poco la respuesta a lo que son nuestras expectativas, en vez de cada vez que le pedimos algo, lo hace de la forma que quiera, o sea, elige el pedazo de mapa mental y nos los tira, y otro día agarra este y nos los tira, y siempre nos va a dar una respuesta parecida, pero a la vez totalmente distinta. Bueno, empieza a tener un poco más de consistencia. Y el último caso es el de Few Shot Prompting, que es donde nosotros ya le estamos dando varios ejemplos de cómo esperamos que nos dé esa respuesta, ¿sí? La teoría se las dejo para que la vean ustedes después y lo puedan estudiar. Yo lo que les quiero mostrar acá son los ejemplos. Y hay un ejemplo muy claro que es el de marketing. Vamos acá con el de Few Shots. Que es, el primero es, necesito una descripción atractiva para una imagen de una cafetería acogedora en Instagram. Yo no escribo así, esto lo hizo la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, y dice, disfruta de un rincón acogedor, el aroma del café, aquí cada zorro es una pausa, hashtag café, hashtag momentos que inspiran, hashtag pausa para el alma. Bueno, está bueno, pero es como que es random, ¿no? Lo que solo puedo copiar y pegar en Instagram va a estar buenísimo, pero quizás no está muy relacionada con nuestra imagen, ¿no? La imagen de nuestra marca. Entonces, le digo, le doy un poquito más de detalle, un poquito más de contexto, le digo, che, el título necesito un título con emoji, una frase inicial cautivadora, 3 productos recomendados, el horario de apertura y cierre y un saludo acogedor. Bueno, y ahí ya me creas algo que es más parecido a lo que yo necesito, ¿no? Que es un formato de historia que a mí más me gusta para mi cafetería, que es, rápidamente lees un título, una frase inicial que 3 productos, ¿no? Que te invitan a comprar, el horario de atención y finalmente una frase de cierre. Bueno, esto, si nosotros lo volvemos a repetir, probablemente nos vuelva a dar una respuesta muy parecida a esta, pero siempre manteniendo, digamos, título, frase, pero también lo podría llegar a modificar un poco, ¿no? Entonces, lo que yo estoy haciendo acá es, más allá de darle un poco un ejemplo, acá fue un ejemplo de una estructura mínima de publicación, lo que estamos haciendo con esto es darle 2 ejemplos concretos, ¿no? 2 ejemplos de 2 publicaciones que nosotros ya habíamos hecho previamente, y lo que queremos con esto es que a partir de ahora cada publicación que cree, la cree con este mismo formato. Fíjense que el ejemplo 1 es idéntico en su forma al ejemplo 2 y crea un tercer ejemplo que es idéntico a los 2 ejemplos anteriores. Bien, ¿se entendió esto? O sea, cuantos más ejemplos le das, más preciso va a ser el formato de salida, ¿sí? Yo acá tengo otro, por ejemplo, esta de educación financiera. Bien. Este es, por ejemplo, hace un resumen de este artículo. Bueno, le doy un artículo de educación financiera de Infobae y me hace un resumen en un párrafo corto. Bueno, es un resumen, está bien. Después le digo, che, este artículo en 3 oraciones, para gente de entre 18 y 22 años, estudian contabilidad, dale ejemplos modernos, por ejemplo, habla de redes sociales, influencer, etc. Bueno, lo mismo, 3 frases, y habla específicamente de lo que a mí me interesa que les diga a ustedes, que quizás de lo que más le va a llamar la atención. Y voy un poquito más, ¿sí? Y en este caso le pedí 3 párrafos. Bueno, lo mismo. En este caso, el formato de salida son los 3 párrafos, ¿sí? Fíjense que lo mismo que antes me lo dio en 3 oraciones, ahora me lo dio en 3 párrafos, ¿sí? Esto también está. ¿Se acuerdan? Que la primera clase les había dicho 200 palabras. Bueno, es exactamente eso, ¿sí? Que nadie le pegó a las 200 palabras y todo terminó con la actividad mal hecha. Bueno, se puede mantener la productividad en el trabajo remoto. Bueno, me da un montón de ideas.
pero eso yo no tengo ganas de leerlo, entonces le digo, che, dame 5 consejos breves y me da una lista de 5 bullets. ¿Se entiende? De nuevo. Cambia la forma de lo que le pido, orientado a lo que necesito. ¿Sí? Bien. Y acá hay un ejemplo donde mezclamos todos los componentes. Esto, bueno, es típico decir, che, llega el fin de semana, mañana es viernes, nos juntamos con el grupo, con los amigos. Yo esto igual ya hace algunos años lo dejé de hacer, pero a alguno todavía le puedo llegar a aplicar. Y dice, crea un juego para un grupo de amigos que incluya el alcohol, hacerse mejor. Bueno. ¿Y qué me dice? Verdad, reto o trago. Bueno, creo que es bastante conocido este. Bueno, no lo voy a explicar el juego. Hay ruedas de preguntas y retos, hay cartas especiales, hay una ronda rápida y hay un fin de juego, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco lo que el juego que me da. Ahora, si yo cuando le digo, le doy muchísimo más contexto, le digo más el formato de salida que quiero, le digo, che, son 8 jóvenes de 25 años, el juego tiene que durar entre 30 y 60 minutos, tiene que combinar preguntas personales, desafíos, actividades, lo vamos a hacer con la baraja española, quiero que además me des mucho más formato de salida, y ya miren la descripción del juego que me da. Nada que ver con lo anterior, ¿sí? Me da un desarrollo, me da los desafíos. Esta es una respuesta muchísimo más completa, ¿no? De lo que me había dado al principio, que era como una respuesta más genérica, más random. Entonces, es realmente importante cómo queremos que nos dé ese formato de salida, ¿sí? No es algo que uno diga, digamos, para cosas del día a día, sí, obvio, es como googlear, bárbaro, ¿sí? Pero para cuestiones como estas, no, ¿sí? Para cuestiones como estas es importante que, cuestiones como estas me refiero a cosas que necesitan un mayor desarrollo, un mayor nivel de especificación, bueno, y mucho, ¿bien? Bueno, y acá lo que tenemos son 3 ejemplos, también, de nuevo, seguimos con los ejemplos, informativo, creativo, analítico, pero en los 3 casos, y esto es lo que después lo pueden ver por su cuenta, siempre mantiene un propósito, un contexto y un formato. En el segundo caso tenés un contexto, que es un cuento infantil, una instrucción, que es crear un párrafo, un formato, que es una narrativa infantil. Y el tercer caso es un tema, el objetivo, un formato, 3 viñetas, un tono. ¿Sí? A ver si tengo algo para mostrarles de este. Sí, siempre hay algo. Igual estamos llegando, quédense tranquilos que se me van terminando los ejemplos. Entonces, ¿qué puse acá? Analiza el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral y proporciona 3 puntos en formato de viñetas, usa lenguaje técnico para un público profesional. ¿No? Bueno, esto es un análisis, ¿sí? El ejemplo analítico. Entonces, bueno, hace un análisis de su mapa mental y me dice, bueno, automatización de tareas, transformación de competencias y habilidades, creación de nuevos roles y oportunidades laborales, lo que ya sabemos, ¿sí? Después le digo, che, acá imagina, en un cuento para un niño, crea un párrafo introductorio. Y me crea, bueno, el párrafo introductorio del cuento. Y lo último es, explicarle a un estudiante de secundaria cómo funciona la fotosíntesis en 3 párrafos. Bueno, y de nuevo me crea 3 párrafos con esto, con esta explicación, ¿no? Entonces, bueno, 3 ejemplos simples que sumo a los que ya les venía diciendo. Bien, algunas cuestiones también a tener en cuenta. Simples. Yo, por ejemplo, si le hablo a la inteligencia artificial, capaz le puedo hablar de una forma un poco más grosera, no me refiero a malas palabras, sino menos estructurado, como si fuese un texto que yo armo previamente en Word, y la respuesta que me va a dar es acorde también a ese nivel de sencillez o vagueza, ¿sí? Que estoy utilizando para dirigirme. Si yo soy claro, simple, incluso el prompt, ¿qué se hace? Se lo corrige en gramática y ortografía con otro GPT. Bueno, cuanto más sencillo sea el prompt, más directa va a ser la respuesta. Incluso lo que conviene a veces es, si vos tenés que, no sé, por ejemplo, armar un texto que tiene 10 temas distintos, bueno, enfocate en el primer tema, después el primer tema dale como contexto para el segundo, el primero y el segundo, no le pidas los 10 temas en principio, ¿sí? Anda armando de aparte, sé claro en lo que necesitas, enfocate específicamente en una parte de ese texto, ¿sí? Eso también habla un poquito de ser
específico, ¿sí? Y el último punto es esto de la iteración y los ajustes, que significa que el primer prompt nos va a dar una buena respuesta, que esto es lo típico que yo digo, no estés 6 horas para armar el prompt perfecto. Escribile una oración, a ver qué te da, y después anda armando ese prompt, y anda probándolo. Si total no tenés ningún tipo, bueno, si en las cuentas gratuitas sí, pero en general no tenés ningún tipo de limitación a la hora de interactuar con la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, iterá, ajustá, pedirle dos cosas una cosa de dos formas distintas, agregarle más instrucciones, quitar algunas instrucciones, enfócate en esto, enfócate en esto. Bueno, esto es básicamente prueba y error, ¿sí? Bueno, y esto que se ve acá, que lo quería armar de otra manera, pero bueno, quedó como quedó, es básicamente una guía para redactar estos prompts, que es esta guía que nosotros les vamos a pedir que apliquen cuando hagan este trabajo práctico final, que es básicamente lo que ya venimos diciendo. No es un resumen de lo que ya dijimos. Primero, objetivo, qué es lo que estás esperando, qué tipo de información, con qué tono, hay un contexto, a quién te estás dirigiendo, en qué texto te estás enfocando, en qué recurso de Internet te estás enfocando, ¿no? Las instrucciones tienen que ser claras, bien estructuradas, describí esto, resumí aquello, compará tal cosa, explica tal otra, ¿eh? Y finalmente este formato de respuesta, que yo lo que ya les decía, si ya tienen ejemplos previos, mejor, si no, bueno, quizás lo que pueden hacer es armar un ejemplo tipo y después eso lo pueden volver a utilizar. E incluso, vamos a volver acá a nuestro navegador. No, primero voy a cerrar la última slide y ya con esto les muestro el último ejemplo, ¿no? Empezar a enfocarte en las cuestiones específicas, ¿no? Como decir, esto que habíamos hablado de cambiar la audiencia, fíjense que estoy repitiendo ya cosas que ya dije, ¿no? Lo mismo lo puedes decir para dos audiencias distintas, pero también a la hora de dirigirte a una audiencia, tenés que hacer esa iteración para ver cuál es el mejor lenguaje. Yo, por ejemplo, con ustedes me dirijo, bueno, ahora les voy a mostrar, ¿sí? Las comunicaciones que les envío, no me pongo en el celular a elegir los emoticones, creo que ya se lo imaginaron todos, pero no es lo mismo decir, che, casual y amigable que casual y hogareño. Si yo les pongo hogareño, va a poner un che. Si yo le pongo poner español, va a hablar con... no sé, con alguna palabra que quizás nosotros no utilizábamos, entonces me refiero al castellano, ¿eh? Y después en última instancia también lo modifico. Esto que decíamos de la precisión, ¿no? De arrancar con algo simple y después de a poquito ir precisando cada vez más, y también lo del tono, ¿sí? Un tono formal, un tono casual, un tono amigable, un tono hogareño, distintas formas de que la inteligencia artificial se dirija a nosotros o nos cree esa respuesta. Así, acá estamos hablando un poquito de variación. Bien. Hay más, pero no es... Bueno, esa es un poco la evaluación de las respuestas, que creo que es obvio. Si la respuesta es relevante para lo que necesitamos, nos vamos a dar cuenta en el momento. Si es precisa, eso quizás no va a ser tan claro porque confiamos en la inteligencia artificial, pero en realidad lo que deberíamos confiar es en la fuente que está utilizando la inteligencia artificial. Por eso, listame los 5 sitios de contenido universitario más reconocidos a nivel mundial. Y te va a listar 5 páginas donde vas a poder encontrar recursos. O le cargas el PDF con el libro, ¿sí? Si lo conseguiste. Cuestiones relacionadas con la coherencia, ¿no? De cómo está estructurado el texto, si es coherente. Hoy en día es muchísimo más coherente que en otro momento. Creativa. A veces la inteligencia artificial puede ser creativa, o a veces la creatividad depende de nosotros, ¿no? Es como decir, che, la inteligencia artificial, de nuevo, te agarra esta parte del mapa mental y sos vos el que te das cuenta de que lo mejor es ir por este lado, ¿no? Es decir, che, la inteligencia artificial me da prompts para mostrarles en esta clase y yo digo, capaz voy a personalizarlo con el ejemplo de mi sobrino porque les puede llegar más a nivel personal que algo medio estándar que me esté dando. ¿Se entiende? Ese aspecto creativo es el más importante y es lo más divertido, ¿no? Y es un poco también la razón por la cual seguimos dando clases, que es divertido crear cosas nuevas. ¿Cómo? No te escuché, Nicole. Sí, sí, pero bueno, más allá de eso que no sé si es tan divertido, Nicole, la verdad, pero te agradezco. Pero
Sí, no, todo bien, Nicolás. La verdad que una cagada tu comentario. No, mentira. No, me refiero a que es la materia también lo que permite, pero lo que a mí me divierte como docente, entre comillas, es eh, distintas formas y siempre tratar de encontrar la vuelta. Y obviamente, en el 2016, cuando arranqué con Fabi, era quemarme la cabeza, leer en internet, leerle, prueba y error. Y de repente, de un día para el otro, se me abrió un abanico de oportunidades y de posibilidades que en realidad lo único que me falta es tiempo. Por eso a veces le mando los mensajes a las 9 de la noche, porque no me da el tiempo. Digamos, no me da el tiempo para la cantidad de cosas que podría hacer y todos los cuestionantes, por eso que siempre modificamos todos los módulos de capacitación. De hecho, este lo terminé de armar ayer, ¿no? Bueno, y el último es el del estilo y el tono, ¿no? Si está acorde a lo que nosotros necesitamos. Mientras les muestro los últimos ejemplos, lo que les voy a pedir es que ahora les voy a mostrar algunos GPT que tengo ahí a mano, lo que les voy a pedir es que vuelvan a poner el presente, así como para ver quién tiene la falta completa, quién tiene media. Dos ejemplos, ¿no? Primero habla de una implementación de un sistema de inteligencia artificial, y acá estamos en un tono profesional y formal, y específico, estamos hablando de recursos humanos, y el segundo es un contexto más casual hogareño, ¿no? Le pido lo mismo, porque le pido que me explique cómo las empresas utilizan la inteligencia artificial para elegir al mejor candidato, pero le digo como si estuviese explicándoselo a alguien que recién está empezando a trabajar y quiere saber más, ¿no? Como alguien que no es un ejecutivo senior, o un gerente, o un profesional con muchísimos años de experiencia. Y bueno, y me da una primera respuesta más profesional, un poquito más técnica, incluso con ejemplos un poco más técnicos, y después me da una segunda respuesta que es muchísimo más hogareña, ¿no? Imagina que una empresa tiene un montón de currículums, esto, yo no le podría escribir a un gerente con esta forma, ¿no? Digamos, sí, depende, pero digo, es imperceptiblemente, pero es muchísimo más natural y mucho más casual el lenguaje, ¿sí? Ese es un primer ejemplo. Después, acá la diferencia entre un prompt vago, que es, dame información sobre marketing digital, y uno refinado, che, háblame de estrategias, de SEO, de marketing de contenido, etcétera, ya estamos cerrando, ¿eh? La primera me da una definición de libro cortita, la segunda me da una respuesta muchísimo más completa, ¿no? Esa es la diferencia entre un prompt que tiene 3 oraciones de uno que tiene una cortita. Wendy, ¿vos querías decir algo? La van a levantar. Bien, y este último sobre... Sí. Que no anda mal mi celular, por eso te disculpo. No te preocupes, no, blockchain. Para una audiencia general, para una audiencia técnica y para estudiantes de secundaria, ¿no? Y lo mismo, me da una definición, bueno, estándar para la audiencia general, una definición muchísimo más completa y que ya empieza a hablar de técnicos como Proof of Work, Proof of Stake, blockchain pública, etc. Esto lo vamos a ver dentro de poco. Y para estudiantes de secundaria. ¿Y qué hace para estudiantes de secundaria? Te da ejemplos como videojuegos y otras cosas del estilo. Bien, y ahora ya cerramos. Quiero mostrar un par de GPT que es súper interesante también. Bueno, y esto último, lo mismo, ¿no? Esto es lo de 3 ideas creativas para una publicación en Instagram sobre sostenibilidad, dirigidas a un público, empezamos de la primera, ¿no? Una frase aislada me da contenido, no digo random, pero copia el mapa mental como quiere. El segundo le digo, che, mirá que es para entre 18 y 30 años, ya me da ejemplos que quizás son un poco más orientados y con un lenguaje un poquito más orientado a jóvenes adultos. Y después le digo, enfoca en acciones diarias. Entonces, bueno, me dice, che, cuál es el llamado a la acción, me agrega en cada caso. Esto es, viene a Agenda 2030, como le gustamos llamarlo. Después le digo, no, pero presentarlo como una lista numerada. Bueno, no lo he entendido mucho eso, pero mantuvo los números de los títulos. No, pero presentarlo. Y esto es lo que también les quería mostrar, ¿no? Que el ejemplo no solamente tiene que ser un ejemplo textual de un texto, sino que puede ser una estructura. Y fíjense que acá estamos representando una estructura, un título H1, H2, ¿no?
título de primera línea, de segunda línea, luego un llamado a la acción, luego agregar los hashtags, y miran, este texto está muchísimo mejor formateado que los anteriores, ¿no? Esto es simplemente porque le puse la estructura. Este es un título H1, este es un título H2, este es un párrafo, acá está el llamado a la acción y acá están los hashtags, ¿no? Que es exactamente la estructura que les pedí que cumplan. Bien, bueno. Y para cerrar, miren lo que tengo acá a la izquierda. GPTs. ¿Qué son GPTs? Al final de cuentas, conversaciones, pero que tienen cargadas de forma previa el prompt y el contexto, los archivos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, acá tengo uno que lo utilizo siempre, que es un corrector ABC, que lo que hace es corregir ortografía, gramática y forma de texto en castellano argentino. Entonces yo le pongo, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Quiero que me... no quiero escribir mal. Quiero que me mandes una foto... No, esto no lo va a entender igual. Una foto del viernes donde estamos... Así es como escribo yo en la vida real. Bueno, no lo va a entender esto. Le voy a poner acá le voy a poner algo bueno. Saca acá. Hola, ¿cómo está? Quiero que te mandes... Bueno, esto es algo que escribí así nomás. Tum, lo mando. Y perfecto. ¿No? Clarísimo, corregido. ¿Qué hacíamos antes? Bueno, el corrector del Word. Esto, lo mismo. Redacto un correo electrónico en el laburo. Copio, pego, me da la respuesta, lo vuelvo a copiar. Me fijo de que no haya puesto ninguna palabra rara, que a veces pasa. Pero incluso muchas veces hasta me da algún tipo de sinónimo interesante. De nuevo, si uso una palabra que nunca en mi vida usé antes, el que lo lea va a decir, este flaco es una farsa. Que en parte lo somos, porque estamos haciendo uso de un asistente digital, ¿no? Pero es 10 veces mejor que mandar un texto con horrores de ortografía. Después tengo, por ejemplo, uno que va a ser muy conocido para ustedes, que se llama Comunicados FC UBA, ¿no? Entonces yo les pongo acá, por ejemplo, hola, el lunes volvemos a tener clase virtual sincrónica. Recuerden dormir la siesta, cualquier cosa, el fin de. Bueno, conocido eso, ¿no? Ese saludos cordiales, FAM, FI. Soy una farsa, ¿no? Me siento engañado. No, y eso que tengo un montón de cosas para contarles al final del cuatrimestre, de cosas en las que le mentimos durante la pandemia. Bueno, ¿esto qué tiene? Bueno, esto tiene cargados 2 o 3 ejemplos. No, ¿cómo que puso así? Miren que aparece quien puso manita para abajo, ¿no? De comunicaciones previas, que igual los tengo que modificar esos ejemplos porque siempre termino modificándolos. Pero, bueno, es un poco la idea, ¿no? Esto, por ejemplo, esta última frase, cualquier consulta que tengan, no duden en escribirme, eso yo lo borraría, ¿no? Porque ya es obvio que a esta altura que... Bueno. Después, por ejemplo, acá tengo un GPT que se llama Tabata, que es, a mí no me gusta entrenar, pero entonces cuando entreno me pongo un timer que me obliga a entrenar sin boludear, ¿no? Entonces le digo, che, arma una rutina de bíceps para hacer en 15 minutos. Bueno, tac. No sé si va a funcionar. Sí, de todo, tengo de todo, dale. Rápido, no tengo tiempo para perder. Cuarto. Nadie se queja, ¿no? Somos 100, yo no puedo ganar. Bueno, acá arrancó porque sí, le había puesto que me haga preguntas, ¿no? 2 ejercicios y no me preguntes nada más. Bueno, ¿cómo me arma? Tal cual como es la aplicación Tabata que tengo en el celular, ¿no? Te dice los sets, los ciclos, el tiempo, el precalentamiento, siempre digo que me haga precalentamiento, Bueno, listo, ya está, me armó la rutina, ¿no? Después yo esto lo puedo personalizar, le puedo decir, che, mira, acá tengo un banco, tengo una mancuerna, tengo esto, aquello, sí, obvio, pero en principio es muchísimo más rápido. Y después, y esto es lo que lo estamos trabajando ahora con el profe de Derecho.
Bueno, acá por ejemplo tengo uno que ya lo tengo preparado para analizar los datos de las encuestas. Tengo otro que este profesor IT, lo único que dice es lenguaje, el perfil de ustedes como alumnos y algunos sitios de referencia. Entonces yo cuando necesito buscar material sobre algo académico, ya sabe el ejemplo que me tiene que dar, ¿no? Siempre finanzas, pues, cuestiones relacionadas con administración de empresas. En este es, hola, quiero crear un caso sobre fusión, cualquier cosa. Bueno, ahora les voy a mostrar lo que tiene adentro. Eso hasta ahora buscó en su conocimiento, porque ya tiene un montón de cosas cargadas, y ¿qué me dijo? Bueno, mira, che, tengo la Ley General de Sociedades, la unidad 7 del material. Sí, perfecto. Primero lo que dije era, che, decime cuál es el material teórico en el que te estás basando, y lo segundo que hace va a ser crear un caso práctico. Entonces, tiene acá todo el escenario, la situación de lo que pasa, siempre hay algún problema, y acá tiene, por ejemplo, un conjunto de preguntas, ¿sí? Igual no funciona bien, porque en realidad era un verdadero falso lo que tenía que hacer. Primero, planteó el caso, puso, ya sé lo que es, hace lo que quiere. Dale, avanza. Bueno, está. Y ahí me creó las preguntas de verdadero o falso. Entonces, Jorge Grafiña, que hace años que es docente de la Facu, que trabaja solo, que tiene un curso de 80 personas, y que una de las cosas que identificó es que le está faltando un poco de práctica, de decir, che, yo te enseño todo clarísimo, te doy las diapositivas, te doy la ley, te doy esto, te doy aquello, y los alumnos no terminan todavía de hacer ese clic, ¿no? Como a veces con las actividades que estamos haciendo también en clase. Bueno, yo, sin saber absolutamente nada de derecho, le puedo dar una guía práctica de ejercicios con las respuestas, y además después le digo, sí, la solución modelo, ¿no? Es decir, la explicación de cada uno de los ítems basados en el contenido, ¿sí? ¿Y qué significa esto? Bueno, y ahora voy a entrar al GPT. Lo voy a editar. Es básicamente interfaz, acá a la izquierda, ¿no? Y donde tengo un conjunto de instrucciones. Después se los voy a pasar para hacer el trabajo práctico. Porque acá estamos hablando de un prompt que no es tan lineal y tan directo, sino que es un prompt por pasos. Vieron que yo primero le dije, che, crea esto, y me dijo, bueno, primero, ¿qué hizo? Bueno, yo esto ya le dije lo que necesitaba, así que no me saludó. Lo primero que le dije es, analizar los archivos que tenés cargados, seleccionar el archivo PowerPoint de la unidad que corresponde, lee el contenido, seleccionar el contenido, después seleccionar los artículos específicos del Código Civil y Comercial, y finalmente redacta un informe describiendo de forma corta y precisa la información que recolectaste. ¿Qué es lo primero que me dio? Yo le puse OK, y ahora le puse crear el caso práctico. Esto me lo dividió en dos pasos, ¿vieron? Es como que medio que hizo lo que quiso. Bueno, ahí quizás habría que refinar un poquito más el prompt. Pero bueno, básicamente le dije que cree un caso, bla, 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 10 preguntas verdadero o falso. Bueno. Pregúntame si está OK o si quiere una modificación, que fue lo que hizo. Y una vez que hizo eso, le di el OK y me creó la solución modelo, que es el ejemplo de la solución, la respuesta correcta y una justificación para cada ítem que incluya el contenido teórico, ¿no? ¿Y qué es lo que le cargué? Todas las unidades del curso de Derecho. Bueno, la Ley General de Sociedades y el Código Civil y Comercial. Haciendo esto no saben lo que aprendí sobre Derecho. Y lo otro que le propuse, que esto me parece que no le gustó tanto, es y esto es lo que queremos armar con Fabi para el curso y que lo estamos preparando, para la cátedra, perdón, tiene toda esa información cargada, pero la respuesta en realidad lo que hace es básicamente guiarte en el estudio, ¿ves? Dice, che, ¿sobre qué tema querés aprender? ¿Te interesa alguna unidad en particular? Bueno, dígame para cerrar un tema y ya cerramos. Así ya les muestro esto. Dígame algo. Cualquier cosa. Estatutos. Estatutos, ahí está, eso.
Esto que le pongo de necesito aprender sobre no interesa. Lo que le interesa es estatutos, ¿no? Lo que va a agarrar es estatutos y se lo va a llevar. Bien. Ya lo había leído todo el contenido y me da un poco más de detalle. Si quiero aprender sobre esto, bueno, dale con el 1, vamos con el 1. Bueno, y arranca con la explicación, ¿no? O sea que si hay un tema que no me había quedado claro del todo, me va a dar una explicación, no de cosas que obtuvo de internet, que incluso podría ser el estatuto de lo que aprendí en internet, y capaz que lo que aprendí en internet es una fuente española y no aplica al derecho argentino. No, va directo sobre el contenido que yo le cargué, sobre el Código Civil y Comercial, sobre la Ley General de Sociedades. Y me da todo esto, me da la modificación, bla, 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 bla. Bien. Y ahora digo, dame ejemplos. Bueno, y ahí arranca con los ejemplos, ¿no? Y la verdad es que, tirado en el sillón, ¿no? Antes, ¿qué teníamos que hacer? Agarrar los apuntes, identificar la unidad, ponernos a leer el libro. Si teníamos que leer nuestros apuntes, ¿qué apunte? Hicimos un cuadro sinóptico, un resumen, llegamos a resumir todo. Bueno, esto obviamente que representa una gran oportunidad para los estudiantes de hoy en día. Bien. Bueno, y ahora sí, para cerrar y para irnos, y agradeciéndoles a todos por su participación, sobre todo al 50% que todavía me está escuchando, vamos a crear una imagen de cierre. ¿Cuál puede ser la imagen de cierre? ¿Dormir? Bueno. En mi caso, Decía que cocinar. nosotros en el aula, pero bueno, acá. Bueno, También, crea sí. una imagen que sea Claro. sobre dormir. Después dijeron, en mi caso, cocinar. Que sea sobre dormir. Mientras estás cocinando, No, en el aula, ¿qué más? ¿Algo más? Los escucho. Cualquier cosa. Jugando con tu mascota. ¿Qué mascota es? Comer. Un caniche. ¿Un caniche? Bueno, va a ser una tortuga. Bueno, ¿Y de qué color es la tortuga? Dorada. Claro, va a ser una tortuga. Ahí entendieron la idea. Con tu tortuga dorada. Bueno, listo. ¿Y qué tipo de imagen va a ser? ¿Va a ser una caricatura? ¿Va a ser una fotografía? ¿Va a ser una, no sé? Para mí, Sí. caricatura. Caricatura. Vertical. Que sea sobre dormir mientras estás cocinando en el aula de la facultad jugando con la tortuga dorada. Vamos a ver qué pasa. Bueno, mientras crea la imagen súper interesante, y alguno dirá, ¿por qué carajo no termina la clase? Bueno, ahora va a terminar la clase. Les agradezco a todos realmente, sí, sé que esto creo que funcionó, yo tenía mucho miedo por la... A ver, ¿qué hizo? La creo vertical al revés. Igual pueden dar vuelta la cabeza, ¿eh? Bueno, ponele. En el aula está... somos un pulpo. Sí, con la Está tortuga no durmiendo, cocina, está pero igual. cocinando y hay una tortuga. Bueno, Está re bueno. sí, ese es el mapa mental que hizo, que obviamente no hay ningún tipo de relación directa entre una cosa y otra, pero algo armó, ¿no? Algo logró. Está ¿Y bueno. por qué era Octopus, no? El tipo, bueno. Nada, les agradezco en serio, sí, por su participación, Doctor Strange, ¿sí? Porque ahora voy a recolectar el presente desde el chat y nos vemos el lunes de nuevo en este espacio. ¿Bien? Bueno,